Pues bueno, sean todos ustedes bienvenidos, un gusto tenerlos, un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por haber asistido a esta convocatoria. Como les contaba, el objetivo de nuestra convocatoria es que les contemos sobre una nueva versión, la segunda edición que salió del libro Data Stewardship de David Plotkin, en el cual nosotros basamos uno de nuestros capítulos del taller de gobierno de datos. Salió esta nueva versión y pues no queríamos que ustedes se quedaran sin conocer esta nueva edición, porque creo que tiene cosas muy interesantes que les pueden servir para su iniciativa de gobierno de datos si es que se encuentran actualmente en una de ellas. Entonces vamos a ir arrancando. Vamos a arrancar. Aquí estamos. Bueno, les decía, el objetivo de esta sesión es contarles sobre esta nueva versión. Esta es la carátula del libro de David Plotkin. Se publicó en este año 2021, tiene menos de 2 meses, creo, en el mercado. Nos dimos a la tarea de actualizarnos, leerlo y actualizar nuestro taller, pero quisimos para todas las personas que en ediciones anteriores nos estuvieron acompañando y a las cuales les contamos sobre el tema de Data Stewardship, tomando como base el libro de David Plotkin, pues contarles de esta segunda actualización, porque vienen cosas muy interesantes. Este libro tiene 299 páginas y tiene 11 capítulos. La versión anterior es de 2014. Hay 7 años de diferencia entre la primera y la segunda edición. David Plotkin es un practitioner, es alguien que está trabajando mucho en el sector financiero y en el tema de seguros. Entonces, todos estos años, pues se la vivió en diferentes organizaciones, llevando todo el tema de custodia de datos o de data stewardship. Entonces, pues tiene muchas lecciones que está aplicando en su versión del libro y que yo creo que nos pueden servir a nosotros bastante. Dividí esta pequeña actualización para contarles de estos capítulos. Del primero, donde habla de Data Stewardship y gobierno de datos, que probablemente ese ya lo ubiquen, el de los diferentes tipos de Data Stewards. Y el capítulo 11, que ese es capítulo nuevo, que se me hace muy interesante, que dice cómo es la custodia de datos enfocada en dominios de datos. Ya tocaba algo de este tema, pero es un capítulo nuevo con cosas muy interesantes que les queremos compartir. Luego el tema de implementando la custodia de datos o el Data Stewardship del capítulo 4, que los otros capítulos, el 1, 2, 3 y 4, tienen ligeras actualizaciones. Y luego, en el qué hacer ahora, pues les cuento de manera muy breve lo que viene en cada uno de los capítulos adicionales que no estamos tocando aquí. Todos pueden interactuar con el micrófono. Estamos aquí digamos, es una sesión pues más como en confianza. Así es que siéntanse con la libertad de en cualquier momento abrir su micrófono, preguntar cualquier cosa, interrumpir. Esta es una sesión así para eso, digamos. Empezando a hablar de las 4 P's que decía David Plotkin, en realidad debo decir que David Plotkin maneja 3 P's. Él únicamente habla de 3 P's. Habla de políticas, de procesos y de procedimientos, pero nosotros le agregamos las 4 P's y siempre mencionamos las 4 P's en el tema de custodia de datos y decimos que son los principios, que son las declaraciones filosóficas o creencias fundamentales que nos van a permitir delinear las políticas. Luego tenemos las políticas, que ya estas establecen metas y definen lo que se debe hacer. Los procesos, que definen qué se tiene que hacer para cumplir con las políticas. Y los procedimientos, que ya nos describen a detalle cómo tenemos que realizar tareas. Eso es lo que son las P's y que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en una iniciativa de custodia de datos. Nos dice también que los principios
que debería tener el gobierno de datos para impulsar el tema de data stewardship. Antes decidimos, nosotros manejábamos hasta la fecha mucho custodia de datos, pero ya la traducción del DINBOK habla de data stewardship. Decidieron no traducir la palabra y creo que es una buena decisión, así es que ahora tratamos en la mayor cantidad de las veces decir data steward o data stewardship como el proceso. Entonces, bueno, ese es también un cambio que van a ver aquí en el material. Esos principios, pues dice que los datos son un activo, que es estratégico y se debe gestionar. Que los datos requieren de custodia, requieren stewardship y requieren tener la parte de rendición de cuentas, que es esto que en inglés es muy claro, que es accountability. Que la calidad de los datos conserva y mejora el valor de los datos y que los datos deben estar seguros y respetar todos los temas de privacidad a los cuales estén sujetos. Y también recuerda la parte de los metadatos que deben ser fáciles de encontrar y deben ser de alta calidad, estos metadatos. Y esta gráfica probablemente la recuerden, nos dice que es moviendo los datos a un estado gobernado. En su forma más simple, dice David Plotkin, la custodia de datos y el gobierno de datos de lo que se tratan es mover los datos de un estado no gobernado a un estado gobernado. Y dice que los datos gobernados son datos que son confiables y que son comprendidos por quienes los usan. Y también esos datos que son confiables y que están gobernados, pues tienen un data steward, que es el responsable de resolver los problemas que surjan con estos datos y de también tomar las decisiones que se requieran para el beneficio de la organización al mejorar esos datos. Y nos va diciendo que dependiendo del enfoque o dependiendo del punto desde el cual lo estemos viendo, si nosotros lo vemos desde el punto de seguridad de la información, movernos de datos no gobernados a datos gobernados significa que vamos a tener la definición de los datos sensibles y vamos a tener las calificaciones de seguridad. Agregó en esa gráfica, esta no existía, la de privacidad y cumplimiento. Podría ser un poco similar o pensar que está contenida dentro de seguridad, pero decidió David Plotkin separarla, seguramente por todo lo que se enfrentó en las organizaciones financieras y de seguros en las cuales ha estado laborando en los últimos 7 años. Y dice que para la parte de privacidad y cumplimiento, mover de datos no gobernados a datos gobernados nos permite tener un uso aceptable de los datos, tener un linaje de los datos, acuerdos para compartir datos. Una de las formas sugeridas para compartir los datos es contar con acuerdos que digan qué datos y bajo qué condiciones y características se están compartiendo esos datos. Esa es una tarea, la gestión de esos acuerdos para compartir datos del gobierno de datos. Y también la gobernanza del ciclo de vida de los datos. Si nosotros estamos desde el enfoque de gestión de datos maestros, mover de datos no gobernados a datos gobernados significa que vamos a poder identificar de una mejor forma los atributos para la resolución de identidades, vamos a tener la definición de entidades de datos maestros y sus atributos, y vamos a poder crear reglas para identificar los datos maestros, los que son candidatos, que si tenemos 2 posibles clientes que pudieran ser el mismo, tengamos las reglas para poder decir si se trata del mismo cliente o no. Si estamos hablando de calidad de datos, movernos de datos no gobernados a datos gobernados significa contar con definiciones robustas, requerimientos de la calidad de los datos en el contexto en el cual lo estemos nosotros utilizando, que podamos contar con el perfilado de los datos, tener una evaluación inicial de cómo están nuestros datos y que podamos abrir y remediar todos los problemas que se nos presenten de calidad de datos, apoyándonos también en análisis de causa raíz. Ahora, si nosotros estamos en un tema de data warehousing, movernos de datos no gobernados a datos gobernados significaría que vamos a tener la definición de dimensiones simétricas de una forma más eficiente, que vamos a tener también las reglas de transformación
para combinar los diferentes sistemas. Esto es, si yo tengo un sistema donde el género de las personas es 1 y 2, 1 para masculino, 2 para femenino, tengo otro donde es M masculino, F femenino, y tengo otro donde es H hombre y M mujer, pues yo voy a tener las reglas que me van a permitir unificar eso y transformarlo en un único dato que sea entendido por los tres diferentes sistemas. También vamos a poder determinar de una mejor forma todos los datos de referencia o nuestros catálogos. Y si estamos haciendo ya un nuevo sistema, pues seguramente tengamos modelos de datos completos, más precisos y mejores reglas de mapeo y de negocio para poder aplicar a esos nuevos sistemas que nosotros estemos generando. ¿Cuáles son los beneficios que tengo al tener datos gobernados? Pasar de un entorno donde hay datos no gobernados a uno que es de datos gobernados. Pues bueno, el primer punto es que voy a poder unificar algo que le pasa a estas dos personas. El primero dice que las ventas son 100 y el segundo dice que las ventas son 150. Pues bueno, ese es un problema. ¿Por qué? Pues porque probablemente estén consultando la misma fuente de información, pero la definición de lo que son ventas para uno sean diferentes que para otro. Entonces, si unifican lo que significan ventas, probablemente cuando vayan a su fuente de información, apliquen la misma regla, apliquen las mismas reglas, los mismos filtros y lleguen al mismo número. También los beneficios que me da tener datos gobernados es que las definiciones que yo haga de datos derivados, por ejemplo, el saldo promedio se calcula como la suma del saldo diario entre 30, o el saldo promedio se calcula como la suma del saldo diario entre 31. ¿Cuál es lo correcto? Pues no sabemos. Entonces, si tenemos datos gobernados y tenemos la definición precisa de ellos, va a ser mucho más fácil que lleguemos al consenso y entendamos lo mismo. Y también otro de los beneficios que vamos a poder tener es que si yo tengo hoy un problema con mis datos, sé que hay alguien que tiene la responsabilidad y la autoridad para tomar decisiones y ayudarme a corregir esos problemas que yo tengo. Y también sé que si se tiene que tomar una decisión con mis datos, va a haber alguien al cual la organización le dio esas atribuciones para tomar las decisiones sobre esos datos. Un data steward, es aquella persona que gestiona algo, en este caso el algo son los datos, a nombre de otra persona. Alguien que se preocupa por algo que no es suyo. Eso es lo que sería el data steward. Y aquí está la pirámide conocida de David Plotkin del gobierno de datos. No cambió mucho. Tiene algunas cosas que ahora les voy a resaltar cuando llegue al punto. Pero sigue con sus 3 niveles, ¿no? La base de la pirámide es el Data Steward Council. El nivel intermedio es la Junta de Gobierno de Datos. Y la parte de arriba es el Comité Ejecutivo de Dirección. Abajo está soportado por tecnologías de la información y de manera, a lo largo, digamos, de toda la pirámide está la oficina del programa de gobierno de datos. Las funciones que tiene y que define David Plotkin para el comité ejecutivo es los que autorizan cambiar a la organización, son los que tienen el poder y la facultad para cambiar a la organización, para crear una nueva área, para hacer cosas con la organización que se requieran. Tendrían que ser los que encabecen el cambio cultural para que la organización se encargue de ver los datos como un activo y lo gestionen como tal a lo largo de toda la organización. Serían quienes tienen que respaldar al gobierno de datos en nuestra organización y los que estarían dando el financiamiento para el gobierno de datos. Vean cómo ponemos el financiamiento al final y el respaldo lo ponemos primero, porque decimos, eso ya es de cosecha de nosotros, que si bien es importante el dinero, es más importante alguien que te ayude y que respalde tu iniciativa. No alguien que te dé el dinero, se vaya y en un año venga y te pida cuentas. No, es importante, pero
en vez de que te dé el dinero, se vaya y regrese en un año, que te dé el dinero y te apoye cuando lo necesitas. Esa es la función del comité ejecutivo de dirección. Luego, el nivel intermedio están los gobernadores de datos o los dueños de los datos. A David Plotkin le gusta más llamarlos gobernadores de datos. Y dice que estos gobernadores de lo que se encargan es de asignar a los integrantes del Consejo de Custodia de Datos. Un poco como funciona esto es que los niveles superiores designan a los niveles inferiores, ¿no? De acá los comités tal vez designan a los gobernadores y los gobernadores van a designar a los integrantes de este Consejo de Custodia y así va digamos, con esa jerarquía. Lo que harían los gobernadores es asignar integrantes del Consejo de Custodia de Datos, aprobar decisiones de este consejo que no se hayan podido resolver a este nivel y tengan que escalar, y aprobar políticas relacionadas con los datos. Normalmente no son estos los que escriben las políticas, ¿no? Las políticas se escriben en este nivel y en este nivel intermedio del Data Governance Board o la Junta de Gobierno de Datos solamente se da la aprobación de estas políticas. Luego viene la base de la pirámide que para mí es el corazón del gobierno de datos, donde residen principalmente los custodios de datos de negocio o los data steward de negocio. Estos son expertos en el uso de los datos, y si bien son expertos en el uso de los datos, pues no son, digamos, no son sabelotodos, no saben todo de los datos, pero sí son capaces de identificar a los expertos que necesita para poder obtener información y tomar las decisiones que necesita. Se encargan también de dar recomendaciones en temas de datos y redactar procedimientos relacionados con los datos, que son los que después se aprueban a este nivel. Conocen a todos los stakeholders. Estos últimos dos bullets no estaban en la primera versión, y aquí habla que es muy importante para el custodio conocer a todos sus stakeholders, a todas las personas que pueden beneficiarse o que pueden salir perjudicadas por una decisión que él toma. Eso es muy importante lo menciona David Plotkin. Y también dicen que puede formar parte de un equipo de custodia de dominio de datos. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 11. Ahí voy a ampliar ese tema, que esa es la parte nueva. Los diferentes tipos de data stewards que propone David Plotkin son los siguientes. Un data steward de negocio, que es, la persona que cumple la función del lado de negocio y que es quien lleva el papel más importante en esta iniciativa, así como el data steward técnico, que es la parte del lado de TI. Esos dos serían los roles mínimos que deberíamos tener en una iniciativa de gobierno de datos. Si es muy pequeño lo que estamos haciendo nosotros, o nuestra organización es muy pequeña, al menos deberíamos de contar en esa estructura con data steward de negocio y con data steward técnico. Los tres roles que están abajo son opcionales y dependen de la complejidad o de las necesidades de la organización. El coordinador de data stewards, si yo tengo demasiados data stewards de negocio, probablemente necesite a alguien que me ayude con esa coordinación. Si tengo uno o dos, pues no es necesario que yo cuente con este perfil. Si yo tengo data stewards operacionales, son las personas que están en la trinchera, batallando día a día con la captura de los datos, con el procesamiento de los datos, y son las personas que tienen una gran sensibilidad para contarle al steward de negocio las oportunidades o los posibles riesgos o los problemas que ya tiene la organización con los datos. Este steward, digamos, se encarga de darle mucha de esa retroalimentación al steward de negocio. Y el steward de proyecto, les decíamos que es un representante del data steward de negocio cuando en una organización es demasiado grande y se espera. ¿Qué es lo que se espera del data steward de negocio?
Pues que en todas las sesiones donde haya decisiones importantes o problemas importantes a plantear relacionados con los datos de los cuales él es steward, pues esté presente para que pueda ayudar a resolver los problemas o que pueda tomar las decisiones que se requieren. Pero piensen en una organización que se hace muy grande, ese pobre data steward de negocio no va a tener tiempo suficiente para estar presente en todas esas reuniones. Ahí es cuando entra un data steward de proyecto. Lo vamos a ver con más detalle en la siguiente gráfica. Aquí estamos viendo los dos niveles, el nivel intermedio y el nivel de la base de la pirámide. En el nivel intermedio, pues tenemos patrocinadores del lado de negocio, que si tenemos la suerte de tener el CDO, pues sería el CDO el patrocinador de este lado. Si no tenemos en nuestra organización todavía esa figura, pues es habitual que sea el de operaciones o el de finanzas quien encabece estas iniciativas del lado de gobierno de datos. Decimos que el que va a encabezar esto del lado de negocio es al que más le duelen los datos en ese momento. Puede ser el de finanzas, porque el de finanzas es el responsable de ir y explicarle a los accionistas por qué de los números, y él es el último en la fila, digamos, de la información, el que tiene que explicar todo, o el de operaciones porque las órdenes de producción no salen, hay retrabajos, hay muchos errores, y él es el que sufre el día a día, y son los que quieren encabezar estas iniciativas de gobierno de datos. También tenemos al patrocinador de TI. Su única función de este patrocinador de TI es ponernos en contacto con los responsables de las aplicaciones y que este responsable de la aplicación se encargue de designar a un custodio de datos técnico. Regreso acá. Tenemos en esta junta de gobierno a los gobernadores de datos y al gerente de gobierno de datos. Vean, algo que no lo teníamos, aparece en el libro, pero nosotros no lo poníamos en nuestro material, era esto de estos roles, si son tiempo completo o tiempo parcial. Entonces, vean cómo el gerente de gobierno de datos es de tiempo completo, el coordinador de custodio de datos, si es que existe, sería de tiempo completo. El custodio de datos de proyecto, si es que existe, sería de tiempo completo. Pero vean qué pasa con el custodio de datos de negocio y el custodio de datos técnico. Su asignación es parcial a la iniciativa de gobierno de datos. ¿Por qué? Pues porque estas personas, digamos, el de negocio está trabajando el día a día en la organización, o sea, está en los temas de negocio, y el custodio de datos técnico está en el día a día de todos los temas técnicos de la organización. Queremos tomar parte de su tiempo y aprovechar ese conocimiento que ellos tienen, tanto del lado de negocio como del lado de TI, para que nos ayuden a mejorar los datos de la organización. Esto es lo que nosotros tenemos como esta estructura. Esta gráfica la actualizó David Plotkin, y algo que encontramos muy interesante es que en su libro se empezó, yo creo que por el trabajo que hizo en el sector de banca y en el sector de seguros, se debe haber topado con el DICAM, que también les hemos conversado a muchos de ustedes acerca del DICAM, que es un modelo de madurez que publicó el EDM Council. Pues bueno, muchos de los conceptos que ahora empieza a utilizar David Plotkin se empiezan a alinear con el DICAM. Entonces eso también nos dio a nosotros mucho gusto, porque pues quiere decir que las cosas que estamos haciendo cuando hacemos consultoría pues no están tan erradas, y ya hay libros que empiezan a hacer esa relación del DICAM con otros conceptos, digamos, relacionados al gobierno de datos. ¿Qué es lo que él utiliza aquí que pertenece un poco a DICAM? Él dice que el custodio de datos de negocio, bueno, representa a un área de negocio, pero custodia
o es data steward de un elemento de negocio, un business data element. Por ejemplo, la dirección de un cliente es un elemento de negocio. Pero ya la implementación física, pues tal vez esa dirección del cliente, nosotros la compusimos en calle, número exterior, número interior, código postal, país, estado, y no sé, lo descomponemos en 6 o 7 ya elementos técnicos, ¿no? Entonces, hace esa diferencia de esa parte. Y dice que el custodio de datos técnico, pues bueno, de lo que se encarga es de las aplicaciones de TI o los procesos técnicos. Un custodio de datos técnico puede ser el especialista de un sistema que tenemos que fue hecho en casa o el especialista de una tecnología, ¿no? El especialista de un ETL, el especialista de BI o el especialista de alguna, un tema tecnológico. Y bueno, eso es lo que podemos tener aquí de esta parte. Hay los ejemplos de la fecha de nacimiento que ya les contaba en el curso. Ahora, para hacer un poco más breve esta presentación, pues no lo repetiré, porque además es un chiste que ya se saben, entonces pues ya no se van a reír, ¿no? Si es que había un chiste por ahí. Este es el ejemplo del tipo de automóviles y los seguros con el BIN. También ahí, donde nos explicaba, digamos, son ejemplos de David Plotkin, que desarrolla también, que explica cómo es que interactúan el custodio de datos de negocio y el custodio de datos técnico. Y pone un ejemplo en la cadena de suministro de información, ¿no? Dice, oye, si yo tengo a un stakeholder de negocio que dice, oye, ¿por qué están estos datos en este dashboard que se presenta a la dirección y con el cual tomamos decisiones? No sé por qué está. Y le pregunta al custodio de negocio. Este stakeholder sabe que hay un custodio de estos datos, va y le pregunta, y este custodio viene, le pregunta al custodio de datos técnico cuáles son las reglas y cuáles son las cosas que están pasando aquí en este dashboard. Lo obtiene, pero en algún punto le dice, pues yo tomo los datos del data warehouse. ¿Cómo llegan al data warehouse? Pues yo no lo sé. Entonces tenemos que ir a identificar un custodio de datos técnico que puede ser especialista tanto del ETL como del data warehouse, y él nos dice, pues yo hice tal cosa con estos campos, aparecen en esta tabla, pero no tiene la visión de las tablas. Dice, yo la tomo de un área de stage, pero no sé esa tabla de dónde viene. Bueno, pues este custodio de datos de negocio tiene que buscar a otro custodio de datos técnico que ahora sea especialista de esta área para que le dé las respuestas, hasta que finalmente podríamos llegar al custodio de datos técnico del sistema origen, donde lo hicimos. Entonces, al hacer este trabajo, el custodio de datos de negocio va a tener la visión completa de toda la cadena de suministro de información y va a poder explicarle perfectamente a este stakeholder de negocio que aquí se tomó de tal tabla, que se hizo tal filtro, que se hizo tal cosa, que se aplicó cierta regla de negocio, que aquí se aplicó otra regla de negocio y que por eso es que las ventas o la cifra que yo tenía ahí o el número o el dato está correcto o no. Si está correcto, pues simplemente ya tiene la confirmación de que en esta cadena de suministro todo está funcionando correctamente y si hubiera algún error, pues se encarga de corregirlo, de escalar ese problema de calidad de datos, meterlo en el proceso correspondiente y estar pendiente de que se solucione ese problema desde raíz. Y aquí ya empiezan algunos de los cambios interesantes y vamos entrando a la parte nueva de David Plotkin. Él habla de diferentes enfoques de data stewardship o de custodia de datos. Estos dos primeros dice que están orientados en una función de negocio. Y este otro dice que está basado en dominios de datos. Vamos a irlo revisando. Dice que
el más simple, la forma más simple de custodia de datos, de data stewardship, es cuando tienes un propietario único. Tienes un elemento de negocio, un business data element, que lo custodia un único custodio de datos. Él es el que toma todas las decisiones y ahí no tenemos ningún problema. Si ese es el caso, probablemente todavía tenemos nuestra custodia de datos a nivel de silos, ¿no? Si yo estoy viendo los diferentes silos y de cada silo hago un responsable, pues seguramente no tenga ningún problema. Los problemas empiezan cuando subo a un siguiente nivel en el cual un elemento de dato de negocio o un business data element ya tiene varias funciones de negocio que tienen interés en ese elemento. Un ejemplo típico de esto son los datos del cliente, ¿no? El dato del cliente le interesa al área de cobranza, al área legal, al área de CRM, al área de negocio, le interesa a muchas funciones dentro de la organización. Ahí es cuando empieza un problema. Y lo que decía que se tiene que hacer en este tema de un propietario compartido es que se asigna a un custodio de datos de negocio únicamente con algún proceso y él es el que toma las decisiones. Él debe ser responsable de identificar a todos los stakeholders, a todas las personas que están ahí, que pueden afectarse por ese dato, buscarlos, consultarlos y con esas consultas que él hace, tomar la decisión. Dice Plotkin que ese puede ser un problema pues complejo y lo que él sugiere, que es seguramente lo que se enfrentó en estos últimos 7 años, es que él veía como algo interesante un enfoque por dominio de datos. Y él dice que un dominio de datos son elementos de negocio agrupados bajo un tema lógico que denomina dominio de datos. Ahora les voy a explicar más adelante cómo es con una gráfica y va a quedar mucho más claro. Y nos dice que ahí se tendría que formar un consejo de dominio de datos. Ahí ya empieza a meter estructuras nuevas. Y habla de un consejo de dominio de datos que represente a todos los custodios de datos de negocio. Eso quiere decir que vamos a tener a todos los representantes, vamos a formar un consejo y ya no vamos a dejar a nadie fuera de la toma de decisiones, como podía pasar aquí con este propietario compartido. Dice, tú tienes que involucrar a todos en esta toma de decisiones, y para eso pues necesitas este consejo de dominio de datos, y dice que este es un enfoque que sí requiere un cierto nivel de madurez, ¿no? O sea, si van arrancando, pues tal vez no sea la mejor idea meterse con un dominio de datos, sino arrancar con un tema de propietario único o de propietarios compartidos. Una vez que vayan evolucionando, meterse con este nuevo enfoque. Este es capítulo completamente nuevo. Es el Data Stewardship con un enfoque en dominio de datos. Les decía que este es el nuevo enfoque que propone David Plotkin. ¿Y cómo sería una estructura básica de un gobierno por dominios de datos? Dice que tendríamos un consejo de dominio de datos que tiene su dominio de datos y sus business data elements que le corresponden, ¿no? La regla para formar un business data element a un dominio es que dice que un business data element solo puede pertenecer a uno y solo un dominio de datos. O sea, no puede ser válido que este business data element esté en 2 o en 3 dominios de datos. Ese es el único, la única restricción y consejo que nos da. Entonces ya dividimos en dominios de datos, ¿no? Logramos hacer estos dominios. Y dice que para organizaciones como la banca, como seguros, como salud, seguramente va a ser muy fácil que podamos identificar esos dominios, sobre todo si tenemos un modelo de datos empresarial que generalmente se organiza así por dominios. Entonces va a ser muy fácil poderlo identificar.
Esa es la primera tarea que tenemos, ¿no? Ubicar todos los elementos de negocio, asignarlos a un único dominio de datos y después a ese dominio de datos asignarle un consejo de dominio de datos. Esa es la propuesta que trae. Y nos dice que asociado a este elemento de negocio que está custodiado en un dominio de datos y que tiene un consejo de dominio de datos donde se toman todas las decisiones, hay otros elementos también asociados. Por ejemplo, un elemento de negocio va a tener un elemento físico, que es el ejemplo que les daba con la dirección. Con la dirección del cliente, que aquí podríamos tener 5 o 6 campos, donde tenemos la calle, el número exterior, número interior, código postal, país, etc. Si yo ya tengo todos mis elementos físicos, pues sería muy fácil que yo pudiera construir su linaje y poder decir, lo que aparece en este reporte son estos datos que vienen o que tienen este linaje, y yo pueda dar ese linaje. Ahora, viendo los elementos de negocio, yo puedo asociarles también políticas, regulaciones, ¿no? Yo podría decir una regulación de privacidad, decir, este elemento de negocio es un dato personal, o este es un dato personal sensible. Bueno, yo pudiera tener todo eso aquí asociado a este elemento de negocio. Y esta regulación, pues le va a aplicar a este elemento físico, ¿no? Pero yo lo hago aquí a nivel de negocio. O yo voy a tener reglas de calidad, reglas de negocio asociados a temas de calidad de datos, asociados a este elemento de negocio. Esto es lo que yo puedo tener y es a lo que se refiere con los Business Data Elements. Y esta estructura nos la encontramos en el EDM Council. Entonces, por eso les decía que es interesante esa convergencia entre el DICAM y lo que dice David Plotkin. Ramón, ¿Sí? ¿te puedo hacer una consulta? Claro, José Luis. Respecto al anterior, si podrías mostrar el dibujo. Sí, ese también sirve. ¿Este o el? Sí. Por ejemplo, para poner un caso práctico ahí en el dominio de información, supongamos que en una empresa vamos a tener los datos del cliente. Sí. En ese dato, el conjunto de datos del cliente, yo lo puedo colocar en un dominio que se llama persona, por ejemplo. Correcto. Ya. Y esa persona, esos datos del cliente, como tú bien decías, se pueden compartir, o sea, todos los necesitan, desde marketing, los comerciales, control de gestión, etc. Correcto. Pero ahora, ¿cómo identificar cuál es el dueño de ese dominio de persona? Por lo que yo he visto, el dueño de ese dato o del dominio de persona vendría siendo quien calcula o quien almacena la información de los datos personales de los clientes. Es decir, en muchos casos es control de gestión. Entonces, alguien de control de gestión o el gerente de control de gestión debería ser por decirte, el dueño o el owner de ese dominio persona. No sé si estoy equivocado. Ese sería el gobernador, digamos, bueno, ya hablando en términos de... claro, el gobernador. David Plotkin, sería tu gobernador de los sí, datos. Exacto. ¿Es así o hay alguna salvedad? Que fíjate que no es tan relevante quién es en ese punto no es tan relevante quién es el dueño, el gobernador de los datos. Es más importante quiénes son todas las personas relacionadas a ese dominio. Hay una figura, dame oportunidad de avanzar a esta, ¿no? Y aquí viene un poco lo que tú mencionabas. Déjame desarrollo esta lámina. Lo que te dice aquí David Plotkin es, mira, tú ve generando los diferentes dominios, ¿no? Tú tienes un dominio de depósitos, de préstamos residenciales, préstamos comerciales, tarjetas de crédito, hablando de un banco, ¿no? Tú tienes aquí, en temas de datos maestros, lo que podría ser el PARI, ¿no? El participante, que en los... Dice, es que el participante puede ser
personas, empresas, o pueden ser empleados. Es una entidad muy amplia, ¿no? Entonces tú puedes tener aquí a este participante. Aquí tendríamos la parte de clientes. Tú puedes tener a quien es responsable de los productos, un tema geográfico, y tú vas dividiendo en dominios. Y tú a cada dominio lograste ya asignar todos y cada uno de los elementos de negocio de tu organización. Pensemos que tu organización la pudiste dividir en este número de dominios, de data domains. Y lo que te dice aquí es, en su propuesta inicial, tú tienes este dominio, crea un consejo de dominio de datos, aquí, crea otro aquí, otro aquí, otro aquí, y así te pide que lo hagas, y de repente dice, oye, pero eso puede ser muy complicado, porque imagínate esta pobre persona, por ejemplo, el de riesgo, que es responsable de todos, ¿no? O sea, va a estar presente en todas las reuniones, entonces, si en un día tiene todas estas sesiones, todos estos consejos de dominio sesionan, imagínate la pobre persona de gestión del riesgo. Va a estar en todos, entonces va a ser muy difícil, puede ser un poco inoperante. Te dice que para cada dominio tú vayas asignando un líder de stewards. O sea, te dice, para el tema de clientes, pensemos que este fuera clientes nada más, para hacer ahora simple el ejemplo. Te dice, el banco regional va a ser el líder. Si la parte internacional también tiene algo que ver, ahí también hay un custodio de negocio. También existe a nivel de seguridad. En el tema de financiero también, en el tema de riesgo también, en el tema de finanzas, en el tema de préstamos, en todos estos hay personas que tienen que ver con cada una de estas áreas de negocio. Lo que te dice Plotkin que hagas es que identifiques dónde puede haber similitudes, o sea, personas más o menos iguales, y crees un consejo para más de un dominio. No sé si, mira, aquí está en el depósitos, préstamos residenciales y préstamos comerciales, que son estos tres primeros. Dice, mira, aquí hay muchas personas de muchas áreas de negocio que tienen como intereses comunes. Entonces, yo junto esos dominios y estos dominios los hago un consejo de dominio de datos para todos estos. Entonces, pues yo ya solamente tendría que convocar cuando tenga que tomar decisiones de estos tres dominios una sola vez a estas personas que están aquí representadas. Esta es la manera en la cual nos sugiere David Plotkin que lo estemos generando. Y si ya tenemos consejos de dominio de datos de los diferentes grupos de dominios que nosotros tenemos, entonces vamos a necesitar un gerente un gerente de consejo de dominio de datos. Esta persona que se va a encargar de coordinar a los diferentes consejos de dominio de datos. Se fijan, así muy fácil, no está, y por eso sugiere que este enfoque lo apliques en organizaciones que ya tengan algún cierto nivel de madurez en los temas de gobierno de datos, si no probablemente sea muy complicado. No sé si ahí, José Luis, en lo que decías con digo que más que quién es el dueño, yo voy a tener a todas las áreas de la organización relacionadas con el dominio, pensemos que este es el de clientes, con el dominio de clientes, yo voy a tener a todos, y como tengo a todos, las decisiones que yo tome van a considerar a todos los afectados. Tengo a alguien que es el líder de esto, que tendría como el voto, digamos, de
desempate o que tendría algún tema ahí para ayudar a que esto no se estanque y no se enlode y no funcione, tú lo tienes aquí y tienes a todos, ¿no? A todos los representantes de todas las áreas de negocio para que tomen una decisión. Ese es el enfoque diferente que da. Y En ya, este caso, sí, adelante, adelante. en ese caso, sí, me queda claro. En ese caso, para poder aplicar esto, la organización debería estar en qué, o sea, aproximadamente en un nivel 3 de 1 a 5 como para aplicar esto. Pues mira, o bueno, al menos no recuerdo haber leído como que te dijera, alguno simplemente dice que debe tener cierta madurez, digamos. Yo creo que hace referencia a que si eres una organización que hoy no tiene gobierno de datos y vas a arrancar y te quieras meter en este tema, probablemente no sea la mejor forma, aunque esa es la forma la opinión de David Plotkin. A mí me gusta mucho este enfoque y a pesar de las complicaciones, me parece que puede ser interesante. Porque yo arrancaría, si yo fuera nuevo, ¿no? Si estuviera en un cliente nuevo que no tiene nada de gobierno de datos, yo haría el trabajo de identificar los dominios, ¿no? Definir qué elementos agrupo en qué dominio, tengo mis N dominios y decido arrancar con el dominio que más dolor de cabeza me esté dando o que más valor le va a dar a mi organización y digo, voy a arrancar con este nada más y ya no me complico y empiezo a trabajar todo lo demás, ¿no? Yo así lo haría, digamos, al menos de lo que veo, todavía no puedo decirles que tenga mucha experiencia de esto porque pues apenas hace 2 meses que leímos el libro y todavía no tenemos un lugar donde haber probado estas teorías, ¿no? Entonces todavía no podría contarles mucho qué tan bien o mal puede funcionar, pero con esto que leí, si yo lo estuviera aplicando en un cliente grande, pues aplicaría lo que dice Plotkin de tratar de cambiar el enfoque a uno de dominio de datos. Y si no tengo un gobierno de datos ya funcionando en esta organización, probablemente me iría por este tema del dominio de datos porque me gusta que estén presentes todas las personas, pues un representante, un custodio de datos de negocio de cada una de las áreas de la organización que tiene algo que ver con esos datos y ahí tomamos las decisiones. Me parece que es un buen enfoque para la toma de decisiones y yo arrancaría así si fuera nuevo. Entonces, digamos, no me preocuparía por eso que dice David Plotkin, sino yo me inspiraría, ¿no? Agarraría esto de inspiración y eso es lo que yo haría en un cliente nuevo. No sé si logré responder de ahí. Sí, muchas gracias, Ramón. Súper claro. Pero te digo que será que nos veamos o en un año que tengamos algo hecho, pues los invitemos y les podamos contar cómo nos fue con esto, pero mientras, pues solamente es teoría. Y bueno, ya habla de este consejo de dominio de datos. Dice que agrupemos, ¿no? En consejos de dominio de datos varios dominios de datos para que evitemos el problema de que se saturen las personas que representan a los custodios de negocio de las diferentes áreas y sesionemos una única vez para que tomemos decisiones de todos estos dominios de datos. Y si ya vemos la estructura la estructura que tenemos más la estructura adicional con dominios, con un enfoque de dominios, pues miren, aquí tenemos a nuestros gobernadores, que es el nivel intermedio, pero tenemos a nuestra base de la pirámide, que es el Data Stewardship Council, pero todos los stewards de negocio, tanto técnicos, pertenecen a este council, al general, digamos, y todos nuestros gobernadores, pues también pertenecen al Data Governance Board. Lo adicional es este manager de dominios de datos y un comité de dominios de datos, ¿no? Donde están representados a este nivel
en este comité, ¿no? Eso es lo que vamos teniendo. Se ve más compleja la organización, ya no es tan simple así como esa pirámide, pero creo que puede ayudar en una organización grande. Ahí terminamos con ese nuevo enfoque. Vamos a lo que nos sugiere para implementar estos temas de stewardship. Ahí no cambia mucho. Lo que nos dice es que tenemos que entender y comunicar a la organización, definir qué tipo de gobierno vamos a tener, definir cuáles son los stewards que requerimos. Ahí estaríamos definiendo, y yo sí voy a necesitar un coordinador de data steward, voy a necesitar un steward de proyecto, voy a poner stewards operacionales. Todo eso lo tenemos que definir ahí y que identifiquemos aquellos recursos existentes que podamos reutilizar. Ya decía él, ponía ejemplos de una iniciativa de Data Warehouse, podría ser recursos existentes donde podríamos encontrar cosas que podemos utilizar para nosotros. Si nuestra organización ya está corriendo un tema ya tiene un CISO, temas de seguridad de la información, seguramente podamos aprovechar y reutilizar muchas de las cosas que se hicieron ahí. Que tengamos un diagnóstico de capacidades en gestión de datos, que podamos determinar el nivel de colaboración y determinar la capacidad de cambio que tiene nuestra organización. La organización la podemos representar como un organigrama, ¿no? Y tenemos también, cada organización tiene una cultura para la toma de decisiones. Y la cultura, comenta, que no es tan, digamos que no es tan clara, y si tenemos 10 años o 20 años trabajando en la misma organización, no percibimos esa cultura que existe en nuestra organización, sino lo perciben personas que son externas. No sé, si soy consultor y llego, me doy cuenta inmediatamente cuál puede ser el tipo de cultura que existe en esa organización, o si me cambié a un trabajo nuevo, yo habiendo estado en esta organización, puedo percibir los cambios en la cultura organizacional, pero mientras vives ahí dentro, es muy difícil que la puedas describir o que la puedas expresar de una manera simple. Y nos dice que es importante entender estas dos cosas, tanto el organigrama como la cultura, para que nosotros podamos diseñar cómo va a ser nuestra figura de gobierno de datos. En las cosas que dice que debemos hacer es comunicar, ¿no? Y esta pirámide, no existía esta pirámide, también es nueva, de David Plotkin. Antes tenía 3 tipos de mensajes y ahora ya puso 4 tipos de mensajes, ¿no? Dice que nosotros debemos tener en nuestra iniciativa, o para nuestra iniciativa de gobierno de datos y de custodia de datos o de data stewardship, al menos 4 tipos de comunicación, y los pone en esta pirámide de comunicación. Dice que en el primero, pues deberíamos contar con nuestra propuesta de valor, que ese es un mensaje que seguramente pudiéramos dar en menos de un minuto. Luego habla de un elevator speech, que es contar lo que hacemos, ¿no? Lo que estamos haciendo en esa iniciativa, y eso nos duraría algo, o sea, una duración poco menor a 3 minutos. Un resumen ejecutivo, que ese lo podemos utilizar cuando vamos con un departamento nuevo o con algún área a la cual no está trabajando con nuestra iniciativa y quisiéramos integrarla, o que no está haciendo lo que nosotros estamos esperando como iniciativa de gobierno de datos. Necesitamos un resumen con una duración de 15 a 30 minutos. Y luego dice que necesitamos temas de capacitación en varios, y lo podemos entregar en diferentes modalidades, ¿no? Aquí las pone muy gringas. El brown bag es que cada quien traiga su comida. Dicen, nos vemos en la sala de juntas de la empresa, cada quien lleve su lunch o su comida, por esta bolsita café que uno, si compra algo de comer, le dan en algunos lugares. O una sesión tipo lunch and learn, en la cual tal vez yo sí pongo, no sé, el café, las galletas, algún aperitivo, para que tengamos sesiones de capacitación que tendrían que ser, pues, alrededor de 1 hora o un poco más. Dice que eso es en lo que tendríamos que trabajar por la parte de comunicación.
Y por la parte del organigrama, pues nos representa ya sus mismos ejemplos que conocíamos y dice, mira, si tú tienes una organización muy simple, pues tienes un área de ventas, de marketing, de finanzas, de producción y de transporte. A estas tres primeras, de ventas, de marketing y de finanzas, pues puedes asignarle un data steward de negocio a nivel de estas tres. Si tú produces refacciones y telas, ¿no? Me parece un ejemplo extremo, pero bueno, sirve para ejemplificar esto. Si tú tienes un área de producción y es muy especializada, o sea, digamos, producir refacciones a producir telas, pues no se parece mucho. Y si tal vez a ti te convenga asignar un data steward de negocio para producción de refacciones y un data steward de negocio para producción de telas. Pero no caigas en la trampa de que si tienes la parte de transporte con refacciones y con telas, quieras asignarlos aquí también, porque probablemente haciendo un análisis, pues transportar refacciones y transportar telas, pues sea prácticamente lo mismo. No utilizas tu misma flota de camiones, utilices tal vez tus mismos sistemas de logística, lo que no pasaría para un sistema de producción, ¿no? Tal vez el de producción de refacciones tiene sistemas específicos e insumos específicos y el de producción de telas, lo mismo. Entonces, a nivel de transporte, tal vez asignas un data steward de negocio a nivel de transporte. Esas son el tipo de decisiones que vas tomando cuando vas definiendo cómo es que vas a ir asignando stewards. Se fijan que aquí está asignándolo todavía con el enfoque de función. Aquí no está hablando de dominios de datos. Esto todavía no lo tiene actualizado, digamos, o aquí no habla de esa actualización que tiene. Otra organización, otro tipo de organización es donde el negocio, digamos una empresa de seguros, el propio negocio de seguros pues es muy complejo y tal vez deberías de tener custodios a estos diferentes niveles, al tema de emisión de pólizas, al tema de reservas financieras que tú debes de tener y al tema de los siniestros que se dan con una póliza. Tal vez tú necesites a este nivel a tus custodios, a tus data steward de negocio. Y te dice que si tú perteneces a una organización, a una corporación, probablemente a tu pirámide le haga falta una coordinación central para que todos estos esfuerzos que tú haces en tus diferentes compañías pues estén más o menos alineados y coordinados con los objetivos de la corporación. Hasta ahí los resúmenes. Y ahora, ¿qué podrían hacer? ¿Qué les recomendaría? Pues lo que les recomendaría es que leyeran completo el libro de Data Stewardship de David Plotkin. Y estos son los capítulos que nos faltan. El número que aparece ahí es el número del capítulo. Habla de un tema de entrenar a los Data Steward de negocio. Nos dice que el tema de Data Stewardship no ocurre por generación espontánea. Necesitamos poder capacitar a nuestros data stewards, ¿no? Y hacer reforzamientos y estar listos para que cuando se integren nuevos stewards, nosotros podamos capacitarlos y podamos hacerles el onboarding de una manera muy fácil. O si hay temas que vemos que nuestros stewards no están manejando correctamente, pues que podamos tener algunas sesiones para reforzar o ayudarlos a que ganen esas habilidades. En el capítulo 6 habla de Data Stewardship en la práctica. Entonces ahí lo que dice es que lo que tendríamos que hacer es seleccionar, BDE significa Business Data Element, lo que les había dicho de los elementos de negocio. Dice que selecciones los elementos clave y empieces a trabajar con ellos, ¿no? Que tengas un log de issues usando un proceso repetible para que tú puedas resolver todos los problemas y que utilices herramientas como tus portales, un wiki, glosarios de negocio, repositorios de metadatos para trabajar. Pero vean cómo la clave aquí es que identifiques o selecciones los elementos de negocio clave para que empieces a trabajar con ellos. En el 7
te habla de los roles que tienen los data stewards con las diferentes áreas de conocimiento. ¿Qué rol tendrías como data steward de negocio hablando de calidad? ¿Qué rol tendrías como data steward hablando de metadatos? ¿Qué rol tendrías como data steward cuando estás hablando de datos de referencia, de datos maestros o cuando estás hablando de temas de seguridad de la información? Te describe con diagramas y te describe a un muy buen nivel de detalle lo que él cree que tendrías que estar haciendo como data steward con cada una de esas áreas de conocimiento o funciones de la gestión de datos. En el 8 te dice y te propone una serie de métricas para que tú vayas midiendo el progreso de tu programa de data stewardship. Ya decimos en esta frase tan trillada que aquello que no se mide no se puede mejorar. Pues bueno, eso es lo que propone aquí e identifica dos grandes grupos de métricas. Métricas de negocio, que estas son métricas que lo que hacen es intentan medir el valor de negocio para el valor de negocio que aporta el data steward. Y las métricas operacionales, que eso nos sirve para identificar cómo es que va avanzando nuestro programa de data stewardship. Nos da muchos ejemplos de métricas y divide en estas dos, entonces da muchas ideas al respecto. En el capítulo 9 propone un modelo de madurez de data steward, ¿no? Saca su propio adaptación, un modelo de 5 niveles de madurez centrado exclusivamente en un programa de data stewardship. Y este capítulo también genera métricas que nos sirven o que complementan este capítulo 8. Y en el capítulo 10, que ese es nuevo, ese es completamente nuevo, habla de cómo tendría que ser el stewardship en temas de Big Data y de Data Lakes, ¿no? Y aquí lo que dice es que aunque pueden existir diferencias en el Data Stewardship para el Big Data y los Data Lakes, esas diferencias no son tan grandes. Y lo que nos sugiere para para temas de Big Data y de Data Lakes, es que utilicemos el enfoque de dominio de datos, que ya les conté, que es el capítulo 11. Entonces, esto es de lo que trata el libro de David Plotkin. Y pues esto era básicamente lo que queríamos contarles, esperando que, pues si están metidos en estos temas, pues les pueda servir para su iniciativa, para corregir o para inspirarse y que puedan arrancar. Y no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran que repasemos nuevamente o alguna duda que les haya quedado. Por ahí está también Marilú, está Cristian. Bueno, ahí estamos los tres. Agradecerles su presencia. Y pues bueno, esto era pues llamémosle garantía, ¿no? Para que no se vayan a quedar con un curso desactualizado de algo que tomaron aquí con nosotros y que tengan pues lo último de lo último. Les digo que esto tiene 2 meses, alrededor de 2 meses, este nuevo libro, esta nueva edición de David Plotkin. Marilú, Cristian, ¿algo que quieran comentar? Hola, pues no, nada más que este camino no se acaba. Uno nunca termina de aprender porque gracias a que muchos de los gurús, como siempre ha comentado Ramón, pues siguen coleccionando sus historias, sus experiencias basadas en la práctica, pues todo esto se va renovando. Así es que pues continuemos estando al día y pues esperamos seguirlos encontrando en alguna avenida de este mundo tan fascinante de los datos. Así es, igual muchas gracias a todos por su presencia y pues también exhortarlos a seguir en este camino. Todos los días hay cosas nuevas que aprender y pues hay que aprovechar lo que hacen los gurús, ¿no? Ya nos ahorran camino, así es que pues solo les exhorto y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí, Hola. Ramón, Hola, por sí. acá. Te agradezco mucho la instancia
y esta como acción de lealtad o de fidelización que es súper importante porque, claro, acabamos de estar como una hora juntos, pero en definitiva hay toda una preparación detrás que se agradece mucho, un tiempo, una dedicación, y que así como los gurús les ahorran tiempo de consultoría, ustedes nos ahorran tiempo a nosotros también de actualizarnos. No, muy bien, qué bueno, que esperemos que les sirva, muy bien. Sí, la verdad, Ramón, súper útil Sí, y muy clara la presentación, muchísimas gracias. gracias, Vivien. Adelante, Germán. y nada, complementando lo que me precedió la señorita Vivien, gracias Ramón, Marilú, después de tiempo un saludo, no he tenido el gusto todavía de compartir con Cristian, igual el agradecimiento para todos ustedes, bastante interesante, y me gustó la forma y el fondo de este update, con respecto al tema de custodia de datos. Más bien, quisiera hacerte una consulta bastante concreta, ¿no? Claro. Porque cuando has tocado el tema de dos cositas del Data Steward, o sea, el custodio de datos, yo me acuerdo que en la capacitación que recibimos, o que recibí de parte tuya hace un par de meses, había leído de que el tema de diferenciaron entre gobernanza de datos y gestión de datos, y que la gestión está orientada más a la ejecución y la gobernanza a la supervisión. El Data Steward, o en este caso el custodio de datos, se encarga principalmente de que la supervisión o de la ejecución, porque en los esquemas que he estado viendo de estructuras, ¿ok? Veo como que pica de varias cositas, ¿no? Entonces, a ver si podrías precisarme eso, si fueras tan amable. Marilu, algo para... Sí, a ver, es que el custodio de datos forma de alguna manera parte del gobierno de datos. Por tanto, tiene que supervisar. Cuando decimos que el gobierno de datos es supervisión y el resto de las funciones de la gestión de datos son de ejecución, nos referimos a que no es el equipo de gobierno de datos el que tiene que hacer la integración de los datos, no es el que tiene que ver seguridad, no es el que tiene que ver el modelado de los datos, no es el que tiene que ver cómo se almacenan los datos. Entonces, ¿me explico? O sea, el gobierno de datos tiene que dictar la figura, los roles de los custodios son los que ayudan a verificar que lo que se está definiendo realmente está pasando. Por eso son nuestros aliados, son nuestros brazos extendidos del gobierno de datos, que normalmente suelen estar los custodios insertos o formar parte de las distintas unidades de negocio. Y entonces, a través de los custodios es que queremos cuidar el estándar de los datos críticos que hemos identificado, pues tiene que haber un custodio de esos datos, que es justo lo que cae en este concepto del dominio de datos, ¿no? Por ejemplo, el dominio más evidente es el de clientes. Cuando clientes son los datos que normalmente todos los procesos operativos de una organización utilizan. Entonces quiere decir que va a haber muchas personas en la organización que tienen interés sobre los datos de clientes. Bueno, vamos a determinar a lo mejor un custodio en cada una de las unidades organizacionales, en la de compras, en la de ventas, en las distintas áreas en el de compras no, pero en el de ventas sí, pero a lo mejor en el de soporte al cliente y a lo mejor en el de las distintas líneas de productos, ¿no? Por ejemplo, en un banco, que es lo que yo me sé, está pues el área de captación, el área de colocación, el que recibe tu dinero y el que te presta el dinero, pero suele hacerlo a los mismos clientes. Entonces, claro, son dos áreas distintas de negocio que ocupan los mismos datos. Entonces, seguro que va a haber un grupo encargado fundamentalmente, un dueño de los datos de clientes, pero va a querer que haya extensiones, que estén estos custodios en el área de captación y en el área de colocación.
para que estén más cerca de esos procesos y me estén advirtiendo y alertando si notan que algo está pasando mal ahí. Correcto. Entonces, les voy a dar encomiendas ahí. Entonces, en ese sentido, los puedes ver como una extensión del gobierno de datos. Excelente. Gracias por la precisión, Marieluz, Ramón. Hablo demasiado, ¿verdad? No está bien. No, yo también me dedico a la docencia y a veces es bueno cuando la idea no queda clara precisarla y nunca se gasta saliva si no se precisa. En todo caso, ya me quedó más Eso, claro. me gustó, déjame anotarla. Ándale. Entonces, no, pues el tema es que los datos respaldan o sirven de soporte a los procesos de negocio. Por eso que la idea es que no debiera haber redundancia, ¿no? Y que impacta en el tema de calidad. Pero la verdad que me ha gustado bastante y obviamente el tema es que así no lo hubieran dicho por un tema de criterio, es lectura obligada el tema del libro de David Plotkin por el tema de lo que es data management. Y nada, solamente agradecerle a todos ustedes y mantengamos el contacto. Muy Taxi, gentil. Germán. Estén muy bien. Muchas gracias. Igual, saludos. Buenas muy noches a gentil. todos. Chao, chao. Hasta Un luego. abrazo, muchas gracias. Chao. Gracias, José Luis. Un abrazo. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, Luis Fernando. Hasta feliz luego. tarde. Adiós, Muchas Betsy. gracias. Adiós, Chao, Betsy. chao. Gracias, Buenas feliz noches. noche. Buenas noches. Ramón. Ignacio, buenas noches. Buenas Ramón, noches a todos. Ramón, Ramón, ¿Sí? a ver, perdón, ¿vas a compartir al final este PPT? No te pregunté o no lo alcancé a escuchar. No, lo vamos a compartir. Les mando la grabación. Hubo algunas personas que no pudieron estar, no les quedaba el horario y quedé de compartir tanto la presentación como la grabación para que la puedan tener y la puedan consultar. Entonces sí, por el mismo correo les voy a enviar la liga. Dale, Te pasaste. genial. Gracias. Muchísimas gracias. Eso está mejor que la vacuna Pfizer. Muy bien. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Ramón. Cinco. Gracias, Marilu. Buenas Gracias, noches. Cristian. creo. Buenas noches, bye. Chao.